existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Me filmaron, mamá. Bienvenidos todos a este primer episodio de este podcast República Política. Con ustedes Simón Rodríguez y conmigo a mi lado está Emanuel Rodríguez, un comunicador que todos conocemos en las redes y en las diferentes plataformas digitales donde se destaca por sus opiniones. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias, Simón. De verdad que nosotros teníamos un tiempo ya conversando sobre la necesidad de nosotros tocar los temas políticos desde otro enfoque, desde algo más informal, pero sin bajar el nivel de la información. Para mí es un placer compartir contigo este espacio. Ahora, explícame por qué República Política. Esto es un partido, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Bueno, tú sabes que política somos personas que comunicamos a nivel político, nuestra pasión es la política, nosotros somos personas que damos nuestro punto de vista en los diferentes medios donde estamos, en las redes sociales. Yo estoy en un medio radial, además televisivo, y por ahí nosotros nos expresamos a nivel político y sobre lo que es la República. Esa parte englomera todo lo que tiene que ver con la nación, el país y todo lo que tiene que ver con esto. Aunque también en algunos momentos abarcaremos temas internacionales, pero nos vamos a fortalecer más en los temas nacionales. Bien, yo comparto contigo esta definición que tú le das, sobre todo que en nuestro país, dice la gente vulgarmente que hay tres pasiones: la pelota, la política y comentar sobre la actualidad, o sea, la farándula. Los dominicanos les gusta mucho. Lo que le dicen en popular el chisme. Sí, el chisme. Pero nosotros vamos a tocar ¿verdad?, temas importantes políticos, pero tratar de llevarlo a un nivel en que las personas se sientan relajadas y también que comienzan a compartir en las redes suyas este encuentro. Y eso sería lo importante. Sí, yo creo que también vamos a tratar, este es nuestro primer episodio, como lo habíamos dicho, pero más adelante vamos a tratar de incluir a los jóvenes políticos en la conversación y de traer jóvenes destacados de diferentes partidos para que ellos nos den sus opiniones a nivel político, personal y todo lo que ellos entiendan que quieran hablar aquí, comunicar a la población. Creo que este espacio trataremos de hacerlo lo más ecuánime posible, claro. A pesar de que todo dominicano tiene alguna preferencia y se inclina, pero creo que también hay que ser personas ecuánimes y tratar de siempre hablar con la verdad. Muy bien. Comparto eso contigo también. Esto, aunque tú y yo tenemos nuestra preferencia partidaria bien definida, nosotros tenemos muchos amigos en diferentes partidos y otras personas que son independientes. Así es. Y esto es un espacio, vamos a decir, seguro. Aquí podamos compartir, hablar, donde no hay imposición de ningún tipo y donde nos vamos a sentir en familia y cercanos, tocando los temas. Ahora, yo te tengo una pregunta, Simón. Dímelo. ¿Los políticos dominicanos comunican o hablan? Ellos comunican de diferentes tipos de perspectivas y podemos mencionar los que han pasado ya por el gobierno, los más actuales como Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Luis Abinader, y tal vez como todavía somos jóvenes, aunque conocemos algo de lo que fue la trayectoria de Balaguer y su último mandato que terminó en el 96. Así que eso hace aproximadamente 28 años más o menos. Casi 29 años, casi 30. Wow. Entonces,
¿Tú recuerdas cómo comunicaba Balaguer? Bueno, Balaguer era una persona que no tenía que comunicar mucho porque tenía problemas de visión, como todos sabemos, no veía. Entonces, yo recuerdo un lema que Balaguer usó una vez, que la gente lo usa todavía, que él era sordo, ciego y mudo. Sí. Y si eso se hizo famoso, porque a él siempre le preguntaban sobre algunas situaciones y cuando él veía que la marea estaba alta, él usaba esas expresiones para tratar de salir a camino. Sí, y recuerdo, Balaguer tenía muchas frases que se hacían populares. Políticamente influía mucho. Que el jinete no se cambia, que el caballo no se, que el jinete no se cambia al cruzar el río, ¿verdad? También Él vuelve y vuelve. él vuelve y vuelve, que el avión él lo dejó en la pista, despegando. Yo vi una entrevista una vez, Sí. siendo yo bien joven, tal vez si acaso todavía era un niño o un adolescente, no recuerdo exactamente la edad, que a Balaguer lo entrevistaban en la televisión, y no sé si era que mi papá o mi mamá lo estaba viendo, y Balaguer le dio a la mesa creo que decenas de veces, y entonces eso ahí estaban los cafés, la cosa, pero yo siendo un niño quedé como impactado y como él hablaba enérgicamente, yo en cierto modo pensaba que lo que él estaba diciendo era verdad. Él hablaba de que que el dólar estaba tanto, pero por la forma que él comunicó, siendo un candidato presidencial, a mí me impactó y yo siendo tal vez, o yo no, porque yo era un niño, pero mi familia que no era balaguerista, de cierto modo eso me impactó y dije, bueno, pues cuando viene a ver tiene razón o verdad. Porque Yo recuerdo en las elecciones de 1996, la primera vuelta, que estaba el licenciado Peinado, el doctor Peña Gómez y el doctor Leonel Fernández terciando para ser el presidente de la República, que el doctor Balaguer no votó, no fue a votar en la primera vuelta. Y eso, para mí, fue una forma de comunicación. mensaje. O sea, él mandó un mensaje, o sea, él comunicó y todos conocemos cuál fue el resultado. El licenciado Peinado quedó en tercer lugar. Así es. Un tercer lugar que venía, es verdad, el Partido Reformista quedó, ganó las elecciones del 90, la del 94, mucha controversia, pero fueron reñidas, y en la del 96 desciende a un tercer lugar. Entonces, eso es propio de un caudillismo que Sí. siempre ha instalado aquí en República Dominicana. Vemos que Balaguer creía que él era el único que podía gobernar y él dijo, este partido hasta aquí llegó, si no soy yo no es nadie, porque no hubo un relevo generacional, que en el PLD se ha tronchado un poco, aunque se logró dar en un momento de Leonel a Danilo, pero no pasó de ahí. Muy bien. Ahora aquí en el PRM vemos como Hipólito Mejía aspiró, luego presidente Luis Abinader ahora está aspirando, o aspiró y ganó, y ya él mismo se cerró las puertas para poder seguir continuando, para que vengan nuevas generaciones. Entonces el Balaguer era una persona así que caudillista. Sí, mencionaste a alguien y quiero hablar un poco sobre ello. Leonel Fernández. ¿Cómo comunica Leonel Fernández? Y vamos a decir justamente que fue, entiendo yo, que la gestión de gobierno que más importantizó la parte de la comunicación política, ¿verdad? Que comenzó a darle como forma al ajedrez político y también a usar los medios de comunicación. Sí, Leonel Fernández, por lo menos en la campaña, era una persona que comunicaba muy bien, tenía un discurso, era una persona muy teórica, que asombró a muchas personas, y eso fue de los puntos más luminosos para que él pudiera lograr ganarle a Peña Gómez, aparte del impulso que le dio Balaguer, pero era una persona que la gente se quedó asombrada por su manera de comunicar y le gustó mucho a la gente. Ahora, en el ejercicio del gobierno era un poco más diferente, Leonel Fernández no daba muchas entrevistas, Sí. Era poco visto hablando, de cierto modo también él vivió una época en su mayoría de gobierno donde las redes sociales no estaban, no habían crecido como creció luego de salir del gobierno, y eso le facilitó un poco más gobernar y no tener que hablar tanto como ahora hay que hacerlo y estar comunicado con la población.
Pero tú ves que ya cuando él salió del poder en el 2012, sí la comunicación digital estaba empezando a tener auge. Por eso es que tú ves que cuando él salió del gobierno, hicieron marcha, fueron a Funglode y surgieron algunas situaciones porque por esa vía la gente logró comunicarse y se lograron conseguir cosas que tal vez en otra época eran impensables. La gente antes lo que le gustaba era protestar, quemar goma, hacer huelga, incendiar negocios, y ya eso ha quedado en el pasado porque ya las personas tienen otros medios de cómo comunicar su disgusto. Las redes dan esa amplitud también, ¿verdad? Así es. Y yo te puedo agregar un poco sobre Leonel. Leonel con un estilo muy intelectual, aunque sus discursos bien extensos, ¿verdad? Muy elaborados, muy cargados de información. Las personas a veces abrumadas de la información, tú entiendes ya con un estilo, ahora lo siento un poco obsoleto. Y tú ves que Leonel tiene muchas réplicas de muchas personalidades políticas que también tienen ese mismo estilo. Sí, uno se ríe, pero yo he visto chercha de la gente. Tú sabes que el dominicano es muy cherchoso, le gusta relajar mucho. Cuando había una rendición de cuentas de Leonel, la gente aplaudía y al final uno decía, ¿qué fue lo que dijo? Porque él usaba palabras un poco de intelectual que tal vez las personas de menos nivel académico no las entendían y la gente decía, wow, qué lindo habla este hombre, pero yo no sé lo que dijo. Sí. Pero en realidad eso siempre le dio buenos resultados a él. Vamos entonces a conversar un poco sobre Hipólito Mejía. ¿Qué dice? Bueno, es alguien que tú y yo conocemos, una persona que entiendo que comunica muy bien la parte de los afectos. Hipólito, cuando conoces a Hipólito, te sientes muy cercano. Pero en el periodo de gobierno del presidente Mejía, la comunicación era muy atípica, muy atípica. Aunque él tenía un gran técnico, González Fabra, como periodista y jefe de la parte de la dirección de prensa de la presidencia, el presidente Mejía llevaba su relación con los periodistas a otro nivel. Uno todavía se ríe de la jocosidad del presidente, pero el presidente como que no tenía, vamos a decir, enlaces con la población. Si él quería comunicar algo importante, él lo decía a la prensa, pero la prensa no tenía que elaborar mucho. No. Dejaba que el presidente se expresara. Sí, así es. El expresidente Hipólito Mejía era una persona muy coloquial, una persona, pero si tú te fijas en la campaña, cuando él iba a llegar al gobierno, él se manejaba de una forma prudente. Ya luego cuando él llegó al gobierno sí tenía una comunicación también muy activa, pero donde yo creo que él cometió un error fue que cuando hubo crisis no supo manejar bien la comunicación. Ya ahí tenía que haber otro tipo de comunicación donde la gente se viera que él está acompañando en su situación, porque en todos los gobiernos sufren situaciones como lo ha sufrido este gobierno de Luis Abinader con la guerra, con la pandemia. A Danilo Medina también le tocó parte de la pandemia, aunque ya prácticamente saliendo. A Leonel le tocó una crisis en el 2008, a Hipólito le tocó su crisis financiera. Pero entonces la forma en que tú lo abordas y la comunicas es importante para que la población pueda confiar en ti y no diga, pero este hombre se está riendo de lo que está pasando. Entonces, tal vez ahí esa era su naturalidad, su forma. Eres una persona que podemos decir que una persona muy sincera, dice lo que siente, lo que expresa. Informal, sincero, muy emocional la comunicación del presidente Mejía. Por eso yo tengo muchas personas que me dicen, no, porque Hipólito puede tener una valoración negativa. Yo le digo, ¿a ti te ha dado la oportunidad de conocerlo? Porque quien lo conoce sabe que Hipólito te trata como familia. Mucha gente lo quiere a él como por su forma, lo quieren a nivel personal, tal vez no sienten simpatía política. Exacto. Pero al final lo que encuentra en la vida es lo que tú seas como persona. Tal vez alguien no pueda... Y algo que observo, Simón, excusa que te interrumpe, que yo no veo a personalidades, o sea, yo no veo a personas queriendo tirarse una foto con un político, a menos que sea del mismo partido. Por Hipólito tú lo ves de todos los partidos, queriendo una foto con papá. Entonces, esa es la forma, vamos a decir, de la comunicación de él que ha tenido, que no tiene, vamos a decir, despacho, no tiene antesalas, sino que es muy cercana a la comunicación que él ha tenido. Y bueno, él tuvo su bemoles en la parte de la gestión gubernamental. Ahora, quiero preguntarte, la comunicación política
de Danilo Medina? La de Danilo Medina, antes de llegar al gobierno, él era una persona que no causaba emociones, era una persona como que las personas no se sentían atraídos hacia él que no tenía un discurso, una persona tal vez que no tenía la intelectualidad de Leonel Fernández, tampoco creo que tuviera los estudios y la preparación de un Luis Abinader, pero Danilo Medina luego que llegó al gobierno se dejó asesorar y se dejó acompañar de un equipo muy bueno que comandaba Marchena, el fallecido Marchena hace poco tiempo. Y él se dejó llevar, contrató uno de los mejores asesores internacionales, independientemente de cómo haya terminado ese señor, Joao Santana, que terminó mal a nivel de reputación, pero también era una persona que hay que admitir que tenía dotes para lo que era la comunicación, y él se dejó llevar de esa persona y logró en su gobierno llevar de una buena forma el gobierno a nivel comunicacional y instauró muchas cosas positivas a nivel comunicacional. Las redes sociales ya sí estaban en auge. Sí. Yo creo que una de las cosas, de los errores que hizo Danilo Medina fue que cuando le estaban protestando, él prácticamente se hizo el sordo. Sí. Y la gente no le gustó que él no lo escuchara, que cuando iban a caminar frente al palacio, él les dijera, yo me voy para mi visita sorpresa, hagan lo que ustedes quieran. Entonces, tal vez eso le afectó un poco. Aunque él estaba tratando de reelegirse, como dicen la mayoría de personas, él no lo logró y tal vez ya él sabía que era su retiro, pero siempre es bueno irse por la puerta grande. Sí. Pero a nivel comunicacional hubo mucho éxito en el gobierno de Danilo Medina. Yo concuerdo contigo. Roberto Rodríguez Marchena, que uno de los mejores en la parte de la comunicación política, armó un buen equipo en la parte de cómo manejaba DICOM en ese tiempo. Tenían buenos elementos en lo que se apoyaba y también tenían buena forma de comunicarse con la prensa, sobre todo el trabajo que hizo en las provincias y esa parte. Pero hay algo que vino una desconexión entre la forma en que comunicaba, porque con que Danilo sabemos que no daba entrevistas, utilizaba mucho la parte de la vocería y se apoyaba mucho en esa parte. Pero donde vi que hubo una desconexión total entre el gobierno, la comunicación política y una parte de la sociedad fue cuando comenzó a pelear con la iglesia. Yo entiendo que ahí fue un punto de quiebre, porque después de eso vinieron los temas con Odebrecht, luego vinieron los temas con la imposición de un tercer periodo, y ahí se melló mucho la parte de comunicación política, ya que él no comunicaba a su vocero, pero el vocero no era un ente político. Luego, al final, vimos que Marchena sí entró al mundo político y lamentablemente, digo yo que no vimos una carrera fructífera por la parte del fallecimiento. Pero sí, concuerdo contigo, tenía un gran equipo. Todo comunica. Si tú te fijas, él iba a una visita sorpresa y de repente brincó un charco. Subía una foto brincó un charco. Ya eso comunica, porque la gente dice, oh, pero mira, el tipo fue igual que yo, brincó un charco. Y uno de los memes de ese tiempo era él llamando a un ingeniero reclamándole la terminación de una obra. Y eso son las formas de comunicación política. David Collado lo usa ahora, llama a veces ingeniero. ¿Qué pasa? Le pone un reloj, como Tolentino. Todo eso comunica. Sí. Esa parte es cierto. Son elementos, son recursos, y eso le ha podido ayudar a los políticos utilizar esos recursos para acercar más su comunicación política. Claro. Quiero comentar algo que quiero que tú me hables ahora de Luis Abinader y su forma de comunicación política. Bueno, Luis Abinader en la campaña electoral era una persona que no solamente se dirigía a muchos sectores y barrios, municipios del país, tratando de llevar su mensaje de cambio. Es una persona que se deja asesorar y se dejó asesorar, buscó un buen asesor de comunicación, estrategia como Mauricio de Bengochea, y ese mensaje de cambio lo instauraron y lo posicionaron muy bien. Y el presidente Luis Abinader fue, a medida que iba la campaña, creciendo más como persona y cómo comunicar. Entonces eso fue importante para él. Y luego que llega ya el gobierno, todos hemos visto
que él ha ido en crecimiento, y ese programa que tiene toda la semanal, es muy importante porque ahí la persona lo escucha semanalmente y es una persona, creo que es el presidente más accesible a la prensa que hemos tenido, tiene una manera de comunicar abierta, una persona que si va a una actividad le pueden hacer preguntas cuando va saliendo, y él no es una persona que está aislado. Pero además, otra de las cosas importantes, un presidente que escucha, sin importar que vengan de las redes sociales. Sí. Él mide, hace mediciones, dice esto conviene, esto no conviene. Era muy difícil tú ver un presidente que dé para atrás alguna decisión, porque al final no se trata de que yo soy el presidente y es lo que yo diga y eso va. No importa, yo no doy para atrás porque yo soy el presidente, sino se trata de escuchar y que se haga lo mejor para el país. Y como todos nos podemos equivocar, sí, o no necesariamente equivocarse, porque hay muchas cosas que también son cosas que se la presentan al presidente, el presidente le da curso, pero al final puede decir, no, pero esto no es factible, sí, escucha las opiniones de los demás, de los opositores, de todo lo que es la población, y ahí sí, toma una decisión final. Y corroborando un poco lo que tú dices, es importante de tú poder tener un mandatario que no imponga lo que piensa o lo que entienda en el momento, y es bueno que también valore la opinión de la sociedad en su justa dimensión, ya que la sociedad es la que aprueba y desaprueba los gobiernos. No es que esto sea una forma de populismo, pero es importante siempre que los mandatarios escuchen a la población, sobre todo en las decisiones que toman, porque las decisiones desde la parte política, tú dirás, no me conviene, o le conviene al país. Pero hemos visto muchas decisiones soberanas importantes, sobre todo el levantamiento de las restricciones de la pandemia. Sí. Había una parte de la sociedad que decía que no quería que lo levantaran, pero una gran parte, la mayoría de los comercios, de los profesionales y de las personas en general entendía que podíamos convivir ya con las restricciones levantadas. Y eso fue, yo creo que una decisión importantísima y soberana. Y yo quiero comentarte algo, Simón, de la parte del éxito de Luis Abinader, y es que ahora tiene un técnico dirigiendo la parte de la estrategia comunicacional. Homero Figueroa, el director de Diecon. Yo iba a decir, sí, que una de las cosas que más le hizo bien al presidente fue cuando hizo el cambio de vocero, sí, cuando tenía a Milagros Germán, que aunque era una comunicadora de éxito, una profesional innegable de muchísimos, sí, años ya de experiencia, no era una persona que políticamente tuviera la experiencia o el conocimiento para poder transmitir las políticas públicas, sí, del gobierno, y tal vez él lo hizo y la nombró por un compromiso, tal vez porque él pensó que podía hacer un gran trabajo, que no es que podemos decir que hizo un mal trabajo, pero creo que no hizo, sí, porque estábamos en un momento difícil, la pandemia, la gente de sus situaciones, pero cuando Homero entra en acción, se ejecutan unos planes y se llevan, sí, a cabo, y mejora sustancialmente la comunicación al punto tal de que la popularidad del presidente se disparó enormemente a más cerca de un 70%, y eso es gracias a la comunicación, porque lo que tú no comunicas no se sabe. Y te puedo decir algo, la parte de Homero, que muchos de los partidistas dicen, él es muy democrático con la publicidad, pero Homero lo ha establecido, que es un gobierno muy democrático, pero también informa con campañas. Si tú te fijas, se elaboran campañas informativas, sobre todo en el tema, por ejemplo, de los recursos de Aerodón, sobre todo en la parte institucional de la identidad dominicana. Vemos que son campañas. Mucha gente dice, pero ¿en qué suma? Bueno, suma mucho, porque tú ves un solo enfoque comunicacional centrado a informar a las personas sobre lo que está haciendo el gobierno, lo que quiere hacer el gobierno y lo que va a suceder próximamente en el gobierno. O sea, que es importante, por eso que es bueno tener los técnicos en los lugares correctos. Y yo entiendo que parte del éxito del presidente es que ha podido tener un buen equipo comunicacional. No, y no solo eso, Homero se ha hecho acompañado de un gran equipo allá en el Palacio, tiene a Nayib de ahí al lado y otras personas que le han colaborado mucho para Raúl Vaz, que ahora se ha dedicado a producir
en LinkedIn, mucho contenido importante. Ojalá Raúl algún día pase por aquí para hablar de ese contenido. Pero el gobierno también está apoyado también desde afuera por muchas personalidades. Podemos mencionar un Abel Gumantén, que es el vocero del partido de gobierno, Sí. Director de Relaciones Públicas del gobierno, que también hace un trabajo en conjunto desde el gobierno. No me dejes ahí a Daniel García Archiva. Daniel García Archivar, sí. tenemos a un Luis Miñoso que está en el Banco Muy de bien, Reserva, que comunica bastante bien y tiene un gran equipo. Éxito también en la parte de cómo maneja Samuel Pereira la comunicación. Uno ve que en la Reserva se ha incrementado su imagen, el positivismo de la imagen de ellos y también de cómo se manejan las campañas institucionales. Nosotros tenemos, yo creo que vamos a tener que dedicarle un podcast a eso, Simón. Sí. Hablar de los comunicadores políticos, porque la comunicación política en República Dominicana tiene una gran variedad, y no solamente desde el oficialismo, también en la oposición hay muy buenos comunicadores políticos, personas que sí saben sobre estrategia comunicacional y que nos enriquecen en la forma que estamos haciendo campaña. Tiene también Orlando Jorge Villegas, perdón, este joven también que está en el equipo. Sí, hablando de Jorge Villegas. Y también tú tienes también funcionarios que se han hecho acompañar de un buen equipo de comunicación que sumado a su gestión, por ejemplo, el equipo de Yayo comunicacional de Yayo en Albana, ha sido muy bien valorado desde el gobierno y porque ha sabido transmitir los logros que se han hecho desde allí. Y uno dice, bueno, con equipos así, el gobierno se ve iluminado porque se transmiten cosas positivas y hay un sinnúmero de funcionarios más que han aportado a la comunicación del gobierno. Tal vez se nos queda uno que otro, y ahorita se nos ponen celosos. Sí. Pero esperemos que dentro de lo que hemos mencionado, muchos han hecho grandes aportes a la comunicación del gobierno. Y mira, quiero, Simón, que lo anotes por ahí. Nosotros tenemos que tocar también la forma en que comunican políticamente los candidatos. Quiero que nos centremos luego en otro podcast, claro, en la parte de las elecciones. En la parte de los precandidatos se ven muchas cosas, muy pintoresco, pero cuando ya son candidatos es otro ambiente. Entonces yo creo que ese es un tema que vamos a tener que tocar próximamente. Ahora yo quiero, Simón, ya para nosotros entrar en materia, que tú me hagas un top 3, un top 4 si tú quieres, un top 3 de los mejores comunicadores políticos presidentes que hemos tenido. Presidentes. Yo te puedo decir los 4. Ok, vamos. 3, te voy a decir 3 porque no tenemos tantos presidentes que como conocidos. Sí. Pero te voy a mencionar los 3, no te voy a dar el top porque no he hecho un análisis así tan profundo. No, yo te lo voy a dar. Bueno, te voy a dejar eso a ti, esa parte. Sí. Pero para mí los 3 políticos que mejor comunicaron de los que yo conozco, o presidentes, está Leonel Fernández, Luis Abinader y podemos decir que Balaguer. Sí, para mí Balaguer. Tenía una forma más fuerte y más de comunicar. Era una persona que radiaba respeto, la gente le temía un poco porque era una persona ruda, y todo eso transmite, no solamente la comunicación verbal, sino también hay otro tipo de comunicaciones que tú puedes ver hasta sin hablarte la persona. Entonces yo creo que en la parte comunicacional Danilo tuvo un buen equipo, pero como persona él no lo coloco dentro del top 3, ni a Hipólito Mejía tampoco, porque expresamos ahorita, creo que Hipólito Mejía tuvo buena comunicación al principio del gobierno y cuando fue candidato a la presidencia, pero luego no pudo manejar la crisis bien a nivel comunicación. Y eso, Simón, tienes, yo creo que toda la verdad. El presidente Hipólito Mejía como candidato en el 2011-2012 fue fenomenal, aunque tuvimos una pequeña controversia al final, pero comunicó muy bien. El presidente, para mí, Hipólito es una de las personas que más, sin tecnicismo, le llega a las personas, sobre todo en lo que quiere comunicar. No me gustó en la campaña del 12 que al final él dijo cosas que empañaron un poco. Eso ya quedó en el pasado. Ahora, Simón, yo te voy a dar lo mío. Yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo te voy a dar lo mío. No, es tu opinión. Yo voy a ir al 3, 2, 1. Y como tú bien dices,
para mí, uno de los que comunican políticamente mejor es la parte de Balaguer. Señores, yo vi a Balaguer caminando en el Mirador y entregando los sobrecitos a todos, adultos, niños. Comunicaba mucho con las bicicletas, pero también usaba muy bien el discurso. Uno de los mejores en la parte del discurso forense que daba y la oportunidad que tomaba. Entonces Balaguer es mi 3. El 2, Leonel Fernández, que yo digo que con esa tesis que tuvo sobre la sociología de la comunicación, el profesor Fernández no se puede quedar. Leonel se le reconoce que domina muy bien cómo la comunicación toca a la sociedad, pero debe colocar en número 1 a Luis Abinader. ¿Por qué? Porque el formato de comunicación de Luis Abinader está siendo copiado por Leonel Fernández. O sea, el formato de semanal, Leonel tuvo que decir en campaña, espérate, este hombre me está sacando hacia un lado, one side, y tuvo que tomar ese formato. Y lo pudimos ver en el resultado de las elecciones. Le llevó casi el doble de votos y casi el doble de porcentaje. Sí, y si tú te fijas en las elecciones del 2016 no fue así. Aunque el presidente Medina sacó un porcentaje considerable, Luis Abinader sacó un 37%, que fue bien sólido, pero no pudo sacar. Hay un dato que yo doy que poca gente lo da, Ajá. que es que Luis Abinader es el presidente que ha ganado con mayor margen entre primero y segundo. Así históricamente, digo, por lo menos los últimos 40, 45 años, porque hubo unas elecciones donde Balaguer participó prácticamente que iba solo, exacto, iba one side. Y ahí hubo un margen, pero después ninguna otra elección tú la puedes buscar y ha tenido una ventaja de cerca de 28 puntos, algo aproximadamente, que sacó Luis Abinader a Leonel Fernández. Y te voy a decir una cosa, Luis Abinader va más a entrevistas de radios, concede también más apertura a la prensa, y todos los lunes la prensa le puede preguntar lo que quiera directamente. Yo lo vi en la Z hace un par de años, en la Z estaba ahí. Sí. Y él es una persona asequible y una persona, y una de las mejores cosas que tiene Luis Abinader, ya que estamos entrando en la parte final, es que es una persona que todo el mundo le reconoce que contesta los mensajes de WhatsApp. Sí, eso es verdad. Puede tal vez, mayormente lo responden a él, pero si tarda, te responden que sea tarde. Entonces es cierto que gobierna por WhatsApp el hombre. Escribe a las 2, a las 3 de la mañana. Dicen algunos funcionarios que no lo deja dormir. Que lo primero que recibe un mensaje, ¿estás ahí? y entonces cuando yo le responde, te le dice tal y tal cosa. Entonces es una forma muy peculiar de comunicar, pero también de gobernar. Utiliza mucho los medios. Entonces, señores, hemos llegado al final de este episodio. Y quiero exhortarle a que sigan las redes de Simón. Simón, di tus redes, por favor. Así, mis redes son Simón X Rodríguez en Twitter, ahora X, en Instagram y también en Facebook. Bien, yo voy a decir la mía, Simón dijo la suya. Ustedes saben, me conocen en X, ¿verdad? En Manuel RM _ o rayita abajo, ese es para X. En Instagram, en Manuel.RodríguezM. Estamos en Threads, señores, también con el mismo usuario, Manuel.RodríguezM, y en mi página también de Facebook, Emanuel Rodríguez. Y agradeciéndole, señores, esto es un emprendimiento que queremos hacer, tanto Simón como yo, y lo que queremos es que ustedes se suscriban, le den a la campanita de notificación y compártanlo con todos sus amigos. Y sobre todo nuestros amigos de las redes nos tienen que apoyar. Simón, háblale a los amigos de las redes de que nos tienen que seguir, que nos tienen que apoyar en el canal de República Política. Así es. Bueno, nada, un placer haber estado con todos ustedes y los esperamos en el próximo episodio, que venimos con cosas nuevas. Muchas gracias y nada, nos seguimos compartiendo. Bye bye. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra